La paz de Dios, queridos hermanos y amigos, reciban un afectuoso saludo de parte de la Vanguardia Femenil. El devocional del día de hoy se titula Seamos misericordiosos como Jesús y está basado en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 30 al 37, que nos habla del buen samaritano. Me permitiré hacerles la lectura. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La misericordia es el atributo por el cual Dios se compadece siempre de sus criaturas y está dispuesto a perdonar a los pecadores de manera completa y soberana. Y como definición, la misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren, siendo impulsados a ofrecerles ayuda. Cuando hemos observado a personas que se encuentran en necesidad económica, en enfermedad, en tristeza, en dolor o en necesidad de que se les hable de Dios, ¿cómo hemos reaccionado? ¿O qué hemos hecho por ellos? La verdadera misericordia, la que proviene de Dios, no solo provoca en nosotros tristeza al ver a aquel que sufre o que está padeciendo por alguna situación, sino que nos mueve a la acción, a hacer algo para aliviar el dolor de la otra persona. Solo el Espíritu Santo puede sensibilizar nuestros corazones para ser misericordiosos con los demás, así como lo dice su palabra en el Salmo 23, versículos 5b y 6a. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La misericordia está íntimamente relacionada con el amor. Por tanto, para poder ser misericordiosos o compasivos, primero debemos de amar a Dios, así como lo dice Lucas capítulo 10, versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amando a Dios, comprenderemos lo que Él hizo por nosotros y así querremos también seguir su ejemplo. Haciendo un paralelismo o comparación de esta lectura del buen samaritano, comprenderemos lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y cómo aplicarlo hacia nuestro prójimo. Los ladrones se asemejan al enemigo de nuestras almas, el cual solo ha venido para matar y destruir, y por medio del pecado nos deja malheridos o muertos espiritualmente
ante nuestro Dios. El sacerdote y el levita se asemejan a la ley, es decir, a conocer que somos pecadores y que no hay remedio. Pero llega el buen samaritano, que se asemeja a nuestro buen Señor Jesús, el cual venda nuestras heridas y nos deja al cuidado de su Espíritu Santo mientras Él regresa por nosotros. Él dijo que ejemplo nos había dado para que hiciéramos como Él hizo. Seamos el prójimo de aquel que ha caído en manos del dolor o del pecado, de aquellos que no conocen de Dios y que tal vez hasta ásperos han sido con nosotros. Acerca de ellos, la palabra de Dios nos enseña en Lucas 6, 35 y 36 lo siguiente. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Recordando que el Señor vino a salvar a todo aquel que se había perdido, incluidos nosotros, como lo dice Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Estén en la situación que estén, para el Señor Jesús, todas las almas son valiosas y no quiere que ninguna de ellas se pierda. Y en nosotros está el mostrar misericordia y presentarles la solución para su padecer. Romanos 10:14 dice de la siguiente manera: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y Proverbios 21:13 y versículo 21 dicen de la siguiente manera: El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Pero el que sigue la justicia y la misericordia, hallará la vida, la justicia y la honra. Por supuesto, también debemos ser compasivos con aquellos con los que compartimos la fe y con los que se han alejado, como lo dice Job 6, versículo 14. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Entonces, amar a nuestro prójimo es conocer y reconocer que es valioso para Dios, y merece que nosotros, como hijos de Dios, seamos misericordiosos cuando veamos que alguno está pasando por una situación adversa, como lo dice el libro de Santiago en su capítulo número 2, versículos 8 y 13. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Además, el Señor nos llama bienaventurados, felices, si somos misericordiosos, y promete una recompensa por ello, como nos lo dice Mateo 5, versículo número 7, que dice de la siguiente manera: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, ¿es entonces la misericordia una virtud que debemos desarrollar como creyentes? Pues nos une como miembros de la Iglesia y refleja ante el mundo que realmente amamos a Dios.
y muestra a nuestro prójimo consuelo y gracia como nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha manifestado por toda la humanidad. Les invito pues, en el nombre de nuestro Señor Jesús, a que mostremos misericordia ante los demás. Que Dios les bendiga abundantemente.